Muy buenas pilotos, hoy vamos a volar este Race Boob, un nuevo concepto que yo no había visto hasta ahora. El otro día me llegó un email desde HGLRC y me decían, ¿quieres probar alguno de nuestros nuevos Race Boob? Tenemos de 2,5 y de 3 pulgadas. Yo ya sabéis, el más grande, siempre el más grande. Les dije, vale, ok, el de 3 pulgadas. Y me ponen, si quieres puedes golpearlo, a ver qué pasa. No sé, yo creo que mi fama está traspasando fronteras. Vamos a ver, algún golpe seguro que le cae, pero es que este bicho es duro, duro lo de pelar. Yo creo que es... ¿Cómo es este el Walking Texas Ranger? Yo creo que este es el Chuck Norris de los drones. Mirad qué bicho, es un tanque. Y la palabra tanque, contadla a ver cuántas veces la digo en la review y lo ponéis abajo en los comentarios, porque es la primera impresión que da cuando lo ves. No me voy a enrollar más, vamos a empezar conociéndolo primero y luego lo pilotamos. Adelante vídeo. Vamos a abrir la caja. Antes comentaros, aquí están las especificaciones del producto. Es el Race Boob 30 Bean and Fly. Esto es, por lo tanto, trae receptor. La cámara es la Kadax Rattle, motor es 2105.5 de 3600 kV y el receptor es el XM Plus. Vamos a abrirlo. Y aquí ya tenemos directamente el dron, bastante más grande de lo que me imaginaba. Es un bicharraco. Está muy bien. La conexión de la USB está muy bien. Luego lo veremos. Hélices de repuesto. Un juego, dos juegos, dos straps o dos velcros, tuerca y tornillo para poner la GoPro, tornillería, supongo que sea de repuesto, instrucciones del receptor, esquema con el cableado, pegatinas, indicación de que los motores giran al revés, vuelo seguro, control de calidad, y todo esto es lo que me ha llegado en la bolsa. Y ahora quiero ver este bichillo porque tiene una pinta impresionante. Vamos a verlo. Este es el dron, este es el bicharraco. No os imagináis cómo se siente en las manos, es súper duro, o sea, parece que está hecho para clavar clavos. O sea, es la leche. Si me dicen dónde está fabricado, diría en Rusia. Esto es un producto ruso. Es que solamente nos tenemos que fijar en los detalles. Veis, por ejemplo, todo esto aquí, esta placa de carbono es una placa gorda, luego ya veremos a ver de qué espesor es. Estos tornillacos que están aquí, que son, a ver, vamos a probar, sí, de métrica 2,5. Lo lógico sería que como mucho fueran de 2, pues no, vamos a poner de 2,5. ¿Veis lo que son los ductos? Los ductos son unos cacharros gordos, como veis están impresos en 3D y el material que han utilizado es el PCTPE, por lo tanto se supone que son súper resistentes, son rígidos, pero a la vez son un poco flexibles y están hechos en módulos, como veis, todos se enlazan con esta especie de puzzle que tienen aquí, tanto delante como detrás, incluso en el otro costado, veis que son el mismo y con esto se enlazan. Incluso tiene este agujerito que es el que utilizan para sacar la antena. La cámara, no digamos nada, mirar qué cacharro de pieza impresa en 3D tiene delante para protegerla de cualquier golpe. Tenemos también lo que es el soporte para la GoPro y lo que son las medidas. Este es el de 3 pulgadas, para que os hagáis una idea, son de 20 centímetros en la parte más ancha por 20 centímetros y 15 centímetros lo que es la X entre los motores o la diagonal. Por lo tanto estamos hablando de un dron grande. Exteriormente, ¿qué más llama la atención? Bueno, primero, veis que la antena va aquí en la parte de atrás, bien protegidita. Tenemos esta pieza para sujetar las antenas de la emisora. Aquí dentro está suelto, me ha llamado la atención, el receptor XM Plus. Parte delantera, como os decía, la cámara. Y luego aquí está lo que es la conexión USB, que en este caso es un USB-C y está sujeta con 2 tornillos, no está suelta, está sujeta con 2 tornillos, con lo cual no se nos va a soltar ni se nos va a romper. En la parte de abajo vemos que tenemos otra placa parecida a la anterior, es un placón. Los motores, que son unos Aelus 2105.5 de 3600 kV,
son los mismos motores que monta, por ejemplo, el Recon 6, pero con unos KV más altos. Esto es para girar más rápido, ya que van a ir con hélices más pequeñitas, frente a los 6 pulgadas que lleva el Recon 6, estas son de 3 pulgadas. Vamos a pesarlo también. Estamos hablando de un dron de 3 pulgadas de 336 gramos, 35 gramos. Por lo tanto, veis que no va buscando la ligereza, va buscando la dureza sobre todo. Y para ver el resto vamos a tener que abrirlo. Vamos a ver qué se esconde dentro de toda esta carcasa. Mirad qué pedazo tornillos pasantes he tenido que desmontar para sacarlo todo. Y se ven duros, no son de mal material. Esto se ve durillo. Este es el interior de la bestia, como podéis ver, totalmente desmontado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por un lado, en la parte de arriba, como veis, el VTX, que en este caso es un Zeus Nano de 350 milivatios. Ya lo hemos visto en otros drones. Tiene una potencia de salida de PID, 25, 100, 200 y 350 milivatios. Antena IPEX, como podéis ver. Aquí está lo que queda de la antenita. Y por supuesto, pues Smart Audio. Este emisor ya lo hemos visto en algunos otros drones, como en el dron de carreras de HGRLC, y va bastante bien. Debajo de lo que es el emisor tenemos la controladora. En este caso es una Zeus F722 Mini con un MPU 6000. Funciona con lipos de 3 a 6S y tiene 2 BEC de 5 y 9 voltios. Como veis, aquí tenemos la conexión del USB que va de aquí a lo que es la placa de carbono, y también tenemos el receptor, que en este caso es un XM Plus, que lo dejan suelto para que puedas bindearlo sin ningún problema. Debajo de la controladora están los ESCs. Es el Zeus 28A BLS. Esto es un ESC que soporta de 3 a 6 S, corriente continua de 28 amperios con pico de 35 amperios durante 10 segundos. Es por lo tanto un conjunto que ya hemos visto en algunos otros drones y que, bueno, a mí al menos me ha funcionado bastante bien. Por supuesto, aquí detrás un condensador y una salida XT60 para conectar la lipo. Como detalle, echarle un vistazo a la pieza donde va la cámara. Veis el recubrimiento que lleva para protegerla. Y es macizo, no está hueco. Pedazo bicho. Los ductos, como os decía, son piezas separadas. Se pueden cambiar, no hay ningún problema. O se pueden imprimir en casa. Supongo que lo que son los archivos los sacarán en breve y los publicarán en su página web, porque su intención al menos es que sea un dron fácilmente reparable. Bien, voy a recoger todo esto, lo vuelvo a montar, que me va a costar lo suyo, y seguimos con la review. Bueno, ya estamos en la zona de vuelo y antes de que empiece a llover, a ver si podemos volar el pequeñajo este. Ya le he colocado la batería, veis que va transversal. Voy a usar una de 1300 porque con el peso que lleva esto, aunque sea de 3 pulgadas, yo creo que necesita algo potente. Le he colocado, como veis, la Insta360 Go, la primera. Con 5 minutillos de grabación tendría que dar suficiente. Y lo que voy a hacer es, primero, voy a volarlo aquí en la zona de donde hacemos algo de free, a ver cómo anda de potencia, para ver el tema de potencia, y luego lo meteremos en el bosquecillo y a darle caña entre los árboles. No tengo una fábrica abandonada ni algún parking, que es donde puede ir este también muy bien, pero bueno, vamos a ver ahí entre objetos y entre obstáculos cómo anda, y como nos pedían, a ver si le damos algún golpecillo. Muy bien, vamos a volar. Ruidosillo, pero va bien, es rápido. O esto tiene que devorar las baterías echando... Pero es ágil, para lo que pesa, que es un 3 pulgadas y bastante peso. O sea, no es para hacer free ni mucho menos. Oye, de movimientos, lo que reacciones y tal son bastante rápidas, no sé. Luego voy a mirar el setup, a ver si viene ya preparado, pero... Oh, qué ruido saca. O se traga la batería. Yo creo que sí que viene ella con los rates puestos. Luego lo meteremos en el bosquecillo. Se está tragando la pila. La batería se le está tragando.
Es para lo que es esto. Es un dron rápido. Está un poco lloviznando, ¿no? Hay una gotita que ha ido. Esperemos que aguante, pero va muy bien. Voy a aterrizar porque esta batería ya se la ha comido. Vamos a meterlo ahora por algún huequillo. ¿Veis qué rápido es el bicho? A ver si le podemos dar algo más pequeña. ¡Epa! Ahí va. Este chillo, ese sitio. Yo creo que va a 25. Por eso tengo esas interferencias. No veo ni leches. Así a 25 se ve un poco justito. Pero va bien el bicho. Ya habéis visto que le hemos dado una ramanilla. ¡Uja! Este se traga las ramas. Se las come. Todavía no le va a dar la leche a que sale entero. Tiene los raids puestos, para correr. Joder, cómo va, qué gozada. Vamos a cambiar de batería y hacemos otro vuelo, ¿vale? Que si no me la voy a tragar. Vamos a recuperar el calorcete. ¡Ey! ¿Veis? ¡Upa! Ni leches. No lo para nadie. Solo falta que se haya quedado la... ¿Llevas algo colgando? Sí, ya sé. Llevo una ramita. ¿Quitamos la ramita? Sí, quítala porque... La ramita... Medio árbol. Venga, después de quitar la ramita, ahí vamos. Me he emocionado, me he emocionado. ¿Veis que ahora tengo mejor vídeo? Esa es la ventaja de que sea un Tiny Boop. Al final, si se da la leche, podemos hasta recuperarlo. Oye, que todavía no lo voy a matar. ¡Ay! ¿Ya es pedir mucho? No, ahí va, ahí va, ahí va. Algo tenemos ahí colgando, pero da igual. ¿Qué es eso para nosotros? No sé ni por dónde estoy, ya me he perdido. Contacto, golpe. Vamos a hacer... Ah, ya era mucho, era mucho. Vamos a buscarlo. A ver, le he puesto el buzzer, el buzzer autónomo, por si acaso. ¿Dónde está? En la rama, aquí. En la rama. Ah, sí. Uy, mirad dónde ha terminado, chavales. ¡Uah! Aquí está el campeón.
mira que se ha dado. Pero está entero, ¿eh? Ramita por aquí, eso torcido, pero está entero. Esto despega de nuevo. Lo que no sé si tendré todavía baterías en la Insta, pero bueno. Vamos a apagar la Insta. Quitamos las ramitas varias. Colocamos lo de la antenita bien. Veis que la batería transversal, mejor, ¿eh? Y otro vuelo. Este pequeño bando, a ver si podemos hacer algo. Me he descontrolado un poco la salida, pero bueno, vamos bien. Va muy bien, ¿eh? Ya me gusta. Aquí no tengo ni idea de lo que hay. ¡Yepa! Ahí vamos. Voy a intentar cruzar de lado la iglesia. A ver si me aguanta el vídeo. Aquí se me perderá. Bastante bien. Una vez le coges el truco, va súper bien. Vamos a ver. Los cables. Y ahora vamos a intentar terminar bien el vídeo. Es alguna dice que está mal.
toma. Voy Dios a- manda. Y yo creo que aquí hay prueba. A ver. Vamos a buscarlo. Tiene que estar caído por aquí abajo. Aquí está. Espérate, yo lo cojo, ¿qué? Vamos a ver. Lo apago. Bueno, lo que son los laterales están un poco magullados. La Insta se ha echado para atrás. Pero bueno, el bicho está bien. Golpe como Dios manda. Y terminamos con esto del vídeo. Con este golpetazo. Pues ese que habéis visto no era el último golpetazo que le he dado al dronete. Ahora lo estáis viendo. Veis que le da un golpe fuerte, que ha caído contra la carretera y se ha dado una buena leche. Y muchas otras que no habéis visto y que han ocurrido. Pero bueno, que no es cuestión de meterlas todas en el vídeo. De todas formas, un dron que me he divertido mucho en pilotar. Yo creo que va a ser un dron que va a llevar bastante por ahí. Me ha gustado mucho. Es duro, como él solo. Está hecho para eso, para correr en sitios en los que le vas a golpear, le vas a dar de leches. Lo único que se ha estropeado un poco es la hélice. Veis que esta hélice tiene una pequeña mordedura aquí. Pero si no, es que está perfecto todo. No le ha pasado nada. Le he metido aquí una arandelita para que no se suelte esta pieza. Si no, es que nada, nada, nada. Veis incluso, no sé si lo estáis viendo, aquí tengo un cacho de puerta del sitio ese donde me estaba metiendo, que se me ha quedado incrustado, lo tendré que sacar luego con el destornillador. En general, para andar por bandos y demás, que es lo que se busca con este dron, o para andar por el bosque a toda leche, yo creo que está muy bien. Indestructible, como veis, le da unas leches impresionantes y no le ha pasado nada. La que no ha sido indestructible ha sido la Insta360, que ha pasado a mejor vida. De hecho, el último golpe no lo he podido grabar, el último vuelo. He ido un poco metiéndole caña y se me ha quedado ahí a medias. Y veis que se ha quedado la Insta para pasar revista. Espero poder arreglarla, al menos he podido recuperar los archivos que había dentro para ponerlos en el vídeo. Y ya veré, a ver si la recupero, porque es una cámara a la que le saco bastante jugo. A pesar de que no sea la mejor imagen del mercado, con el tamañito que tiene me da mucho juego. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Ya me diréis a ver qué os parece, qué os ha parecido este dron, sobre todo. Si os parece un dron adecuado para correr en este tipo de carreras, tiene que ser una gozada poder correr contra otros en un sitio así, hacer un circuitillo y darle caña, tiene que ser un viciote. Y ya sabéis, darle al like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y estar atentos, darle a la campanita porque vamos a tener más bichillos interesantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, pilotos.